Hola a todos, de nuevo. Hola a tothom, benvinguts, benvingudas. Un saludo para los que nos ven por YouTube también. Muy contentos de que nos estén viendo y puedes venir a visitarnos. Estamos aquí los domingos a las 11. Puedes buscar la dirección en la página web. Así que muy bienvenidos. Vamos a disfrutar ahora de este tiempo de la palabra. Y vamos a entrar en una serie nueva de 3 domingos. Y es una serie para recordar cuál es nuestra visión como iglesia. Recordar cuál es la visión de Dios para su iglesia. Porque existe siempre el peligro de comenzar a caminar, a correr, a hacer iglesia, pero no sabiendo bien de qué se trata, ¿no? Entonces es bueno de cuando en cuando recordar de qué se trata la iglesia y cómo nos ha llamado Dios a vivir como iglesia. Y he titulado esta serie ¿De qué va la iglesia? Y vamos a nuestro texto hoy. Vamos a Apocalipsis 7. Vamos a leer unos versos ahí en Apocalipsis 7, versículo 9. Dice así, Apocalipsis 7, 9. Está Juan viendo esta visión final. Dios le dio a Juan en este momento, allá por el año 90, después de Jesús, una especie de visión del fin de todos los tiempos. Y le permitió ver estas cosas finales, y una de esas cosas es esta extraordinaria. Dice, después de esto miré, está Juan el apóstol ahí, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Allí había catalanes, castellanos, de la República Dominicana, de todas partes allí mezclados, se entendían bien. Era tan grande esa multitud que nadie podía contarla. ¿Qué hacían? Estaban ahí aburridos, serios. Dice, estaban de pie delante del trono y del Cordero, Jesús, vestidos de túnicas blancas, libres y con ramas de palma en la mano, celebrando. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Mi título hoy es ¿por qué? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia? ¿Para qué existimos? ¿Hay algún propósito realmente? ¿O es simplemente seguir dándole vuelta a la pelota de la religión? ¿Qué propósito tiene realmente la iglesia, no? ¿Nunca has hecho algo repetidas veces hasta darte cuenta de que eso que estabas haciendo no tenía sentido? Quizá algo que estabas tomando, una dinámica, alguna costumbre que tú creías que tenía un propósito y de repente descubres que no tenía ningún sentido y habías estado perdiendo el tiempo, ¿no? Cuando yo era pequeño tuve un bonito perro un tiempo hasta que me lo quitaron. Estoy todavía yendo al psicólogo por eso, pero tenía un perro negro que se llamaba Ardi. Era un perro muy mono, de los que me encantan a mí, sin ninguna raza, una mezcla que sale de alguna parte y sale un perro bonito pequeño, ¿no? Y en un momento, un día, mi abuelo, mi querido abuelo, que está con el Señor ya, al cual admiro mucho y fue un ejemplo para mí, le vio que en una de sus patas tenía una garrapata. Entonces mi abuelo, un hombre de campo, vio que su animal tenía una garrapata, buscó una tenaza y comenzó a sacarle la garrapata. Y aquello se convirtió en chillidos del perro. Mi abuelo hacía una pausa, apretaba con la tenaza. Chillidos del perro. Mi abuelo hacía una pausa y así el perro chillando y no había manera, con la tenaza de hierro y los dedos de mi abuelo eran como una butifarra, no había manera de sacarle aquella garrapata. Estábamos allí la familia, yo como un niño, el perro gritando. Al final la familia se pone a mirar y no era una garrapata. ¿Saben lo que era? Era un dedo. ¿Saben que los perros, no sé si adelante o detrás, tienen un dedo que no funciona, que está muy alto, que no apoya, está como entre el codo y la pierna, y parece una garrapata, sobre todo si el perro tiene mucho pelo, parece una garrapata. Pero vimos que tenía en el mismo sitio, es un dedo. Aquello no tenía sentido, mi abuelo lo admiro un montón, pero no hizo ningún bien con aquello. De hecho, le hizo daño al pobre perro, ¿no? ¿Nos pasa esto en la vida o en la iglesia? A veces estamos haciendo algo empeñados en que eso tiene un propósito. Estamos perdiendo el tiempo, haciéndole daño a alguien o perdiendo nuestra vida por el camino, quizá, ¿no? Nos pasa esto como iglesia. Se cuenta de un anciano que pasaba sus días subiendo y bajando una escalera que no llevaba a ninguna parte. Subía y bajaba una escalera. Cada mañana colocaba la escalera sobre un muro vacío que había en su patio, subía peldaño a peldaño para mirar a la nada y bajar luego peldaño a peldaño. Lo hacía desde que enviudó,
un ritual solitario que llenaba sus horas de tristeza profunda, de amargura profunda, de la soledad de su hogar. Le distraía, le gustaba la sensación del metal frío en medio de su tristeza, el esfuerzo que le suponía, la vista sin sentido del muro, pero la escalera, obviamente, nunca le llevó a ninguna parte. La subía y la bajaba. Una mañana bajando la escalera no sintió ninguna satisfacción, de repente el vacío. Esto no tiene sentido, el vacío de repente. Solo sentía una profunda fatiga, una profunda tristeza y se preguntó por fin, ¿por qué hago esto? ¿Por qué subo y bajo esta escalera? ¿Por qué lo hago? Solo era una repetición vacía de un acto sin sentido, obviamente, ¿no? Y con un suspiro, el anciano se alejó de la escalera. Sabía que sería difícil sustituirla por otra cosa, pero por primera vez, después de mucho tiempo, deseó un propósito verdadero, encontrar algo que de verdad valiera la pena. Reflexionó y corrigió. ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Estamos subiendo y bajando una escalera? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Estamos viviendo con propósito? ¿Estamos perdiendo el tiempo? La iglesia siempre corre el peligro de entrar en un bucle religioso, porque nos encantan estas cosas, ¿no? De hecho, no sé, hay un montón de religiones que gente se ha inventado. El mundo está lleno de religiones, ¿no? Por lógica solo puede haber un Dios, pero el mundo está lleno de religiones porque nos encanta inventar rituales, ¿no? Y cuando no son religiones pueden ser otro tipo de rituales. Hoy la gente tiene rituales al margen de la religión, porque nos encantan los rituales. Pero la iglesia es llamada por Jesús a vivir con propósito, con sentido, con plenitud. El problema no está con la iglesia, el problema está contigo y conmigo, que nos gusta hacer la iglesia a nuestra manera y agarrarnos a esas maneras. El miércoles tuvimos un tiempo aquí extraordinario, quedamos para orar y oramos un montón, estuvimos casi todo el tiempo orando, ¿no? Y oramos por nuestras metas, que son 4, hay más cosas, ¿no? Pero intentamos para pensar sencillo en 4 cosas. Una celebración dominical sencilla, alegre, profunda. Los niños, los jóvenes, tenerles como una prioridad. Los grupos pequeños en misión y servir a nuestra ciudad, involucrarnos en las dinámicas de nuestra ciudad y hacer bien allí donde estamos. Todo esto bajo una cultura de oración, esfuerzo, dependencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué tener metas como iglesia? ¿Por qué hacer lo que hacemos como iglesia? Nuestro primer porqué no solo es de escuela dominical o quizá simplificar mucho las cosas, sino que es así. Nuestro primer porqué es Jesús. Es Jesús. Porque todo es por Él y todo es para Él. Dice en varios sitios, pero en Colosenses 1:16 dice, todo ha sido creado por medio de Jesús y para Jesús. ¿Qué significa esto, no? Esta semana leía, hay un libro que me regaló Cere, lo tengo por aquí, Cere que me conoce, y me está gustando mucho, se llama Incomparable, 50 días con Jesús, y es para como pararte de manera consciente alrededor de la persona de Jesús por un tiempo. Y leía un capítulo que hablaba acerca de Jesús y su momento en la cruz. Hay muchos capítulos de cuando está en la cruz, lo va desligando poco a poco, y dice, durante las primeras 3 horas en que colgó de la cruz, dice la autora del libro, Jesús rompió el silencio en 3 ocasiones. En esas 3 horas habló o intervino 3 veces, y son estas. Oró pidiendo perdón de sus enemigos. Oró pidiendo perdón para ti y para mí cuando estaba ahí en la cruz. Prometió al ladrón penitente que estaba a su lado, que no merecía nada, estaba castigado allí justamente, pero había puesto su fe en Jesús. Prometió al ladrón penitente que estaría con él en el paraíso. Y en tercer lugar, proveyó para su madre el cuidado necesario. Ese es nuestro Jesús. Ese es el Jesús que le da significado a la iglesia, que incluso estando en la cruz, está pidiendo perdón para sus enemigos, está pidiendo por su mamá para que su mamá pueda estar bien atendida, y está pidiendo por ti y por mí. Ese es nuestro Jesús. Jesús no es solo como nuestra superpersona favorita, nuestro héroe al cual seguimos, que es todas esas cosas, es mucho más. Es Dios que vino a restaurar
nuestra relación con Dios, nuestro Creador, a devolvernos nuestra identidad, quienes siempre debimos ser. Nuestra identidad, adoptarnos, generar una nueva familia. Él no solo está haciendo como un pueblo o una colonia o algo bonito, está haciendo una familia. Por eso la Biblia repetidas veces habla de adopción como hijos amados. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo es por Jesús. Y la iglesia, su foco principal es Jesús, porque Jesús la forma. Es Jesús que nos restaura, que nos vuelve a una relación con Dios y que luego comienza a restaurarnos. Hablaba con unos amigos esta semana de nuestras historias, cada uno de nosotros décadas restaurando. Se toma su tiempo, pero va restaurando. Va devolviéndonos la identidad que siempre tuvimos que tener, sin tantas roturas, sin tantos quiebros. Y todo es por Jesús. Entonces, es por Jesús. ¿Por qué somos iglesia? Por Jesús. Celebrar esto ya es suficiente. Celebrar que en Él tenemos vida, disfrutar de la vida que Él nos está dando, amar como Él ama, vivir la vida, disfrutar del mundo, ya sería suficiente para darle significado a la iglesia, porque es por Él y para Él. Pero hay más. No hay más porque Jesús no sea suficiente. Hay más porque Jesús quiere involucrarnos en otras cosas. Jesús quiere involucrarnos en lo que Él está haciendo. Él hizo cosas contigo y está haciendo cosas contigo y va a hacer cosas contigo. Y quiere involucrarte a ti en lo que está haciendo con otras personas. Nos quiere involucrar los unos con los otros. Su trabajo no ha terminado y lo quiere hacer con su gente, con la iglesia. Que es esta reunión, pero es mucho más que esta reunión. Es la vida día tras día. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué una iglesia? Por esto hay una iglesia. Por Jesús y porque Jesús quiere hacer cosas con su iglesia para otras personas. Por eso hay una iglesia. Porque Jesús quiere servir a las personas. Esta frase que repito mucho. Jesús quiere servir a las personas por medio de su gente, la iglesia. Y Jesús quiere llamar a las personas a seguirle por medio de su gente, la iglesia. Entonces, segundo punto, vamos a pararnos un poquitín en esto después de hablar de qué es por Jesús, es porque hemos de servir a las personas en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hay un texto muy simbólico y extraordinario en Santiago, capítulo 1, versículo 27, y dice, la religión pura y sin mancha, lo que de verdad significa tener a Dios en tu vida y seguirle, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, esto que estoy hablando no es muy complicado, creo que me estás entendiendo, ¿no? Pero es súper importante. Es súper importante porque la iglesia, aquello que es y que hace, debe girar en torno a esto. No podemos gastar la mayor parte de nuestras energías en otras cosas que no son esto. Nuestras energías tienen que estar en esto, en la idea de Dios para la iglesia. Y si tenemos más energía, por ejemplo, si en el futuro tenemos energía, llamado y economía para montar un colegio y queremos hacerlo, podemos hacerlo. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero sin jamás perder la identidad de la iglesia, que es Jesús, servir a las personas en el nombre de Jesús y llevar más personas al nombre de Jesús. Pues si perdemos eso, dejamos de ser la iglesia. Y ahí empiezan los problemas. Quitamos esta mesa del centro, quitamos a Jesús del centro y nos convertimos quizá en una ONG que puede estar muy bien o en cualquier otra cosa. O en una iglesia que se llama iglesia pero que no es una iglesia. Y a la gente le cuesta conectar con Dios en esas iglesias porque no es una iglesia. Esto es una iglesia. ¿Por qué la iglesia? Ese segundo punto, este primer llamado de Jesús. Servir a las personas que lo necesitan. No es muy complicado. No es muy complicado. Hay una pregunta muy habitual de personas que llevan años siguiendo a Jesús y es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Tío, sirve a alguien más. Y deja de hacerte tantas preguntas. Mira un poco a tu alrededor. Siempre hay alguien con el que puedes quedar, animar, disfrutar, ayudar, dar un abrazo, perdonar, yo qué sé. Sirve a alguien que lo necesite.
No vamos a perder nuestro tiempo. El texto habla de huérfanos, viudas en sus aflicciones, personas que te necesitan como tú necesitas a otras. Todo el discurso de Jesús en Mateo 5 y Mateo 6, lo que conocemos como el Sermón del Monte, ¿qué es? Jesús explicando, no vamos a leer todo eso ahora, obviamente, ¿no? Pero es Jesús explicando cómo hemos de vivir. ¿Y de qué se habla ahí? Del perdón, de la generosidad, de cómo tratar a los enemigos, de vivir como personas de Jesús, personas diferentes, personas con el diseño de Jesús. Es el llamado de Jesús a vivir según la cultura de su reino. Cuando Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, es porque no solo es algo metafórico, simbólico, místico. No, es que Jesús iba a traer la cultura del reino de Dios, la iba a traer a la tierra, sirviendo a las personas, sanando a las personas, escuchando a las personas, acompañando a las personas, haciendo discípulos que hagan discípulos. Fue lo que hizo Jesús, coger el reino de Dios, que es, cuando un día lo veamos, estaremos asombrados por la eternidad, pero traerlo un poquito a la tierra. Y es tu propósito como iglesia. Por eso oramos esto. El segundo tema de conversación en el Padre Nuestro, venga tu reino. Es muy profundo. Como en los cielos, así también en la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo hoy, Señor, voy a traer tu reino a donde estoy? En mi trabajo, con mis amigos, tomándome algo con alguien, dando un paseo con alguien, con mis hijos, con mi mujer, con mi abuela enferma, lo que sea. Apoyando algo que se hace en la ciudad, cualquier ONG, iniciativa de bien. ¿Cómo yo hoy voy a coger esos valores del reino como alguien de ese reino y los voy a traer a este mundo? Eso es la iglesia, gente trayendo el reino de Dios a la tierra. Y tú eres llamado a eso, en tus labores, en lo que haces. Incluso cuando estás solo ante tu ordenador, haciendo las cosas según el diseño de Dios y los valores de Dios. Orábamos el Padre Nuestro un poquito el miércoles también, y ese tercer tema de conversación es Vingui el teu regna, com al cel, així també a la tierra. Ese es tu llamado como iglesia. Entonces, segunda parte de este llamado de Jesús, mi tercer punto hoy, hablar a las personas del nombre de Jesús. Obviamente, dice el libro de Hechos, lo repito mucho para que nos cale, que Jesús anduvo haciendo el bien a todos, no hablando de religión solamente, haciendo el bien a todos, pero también predicó a todos de sí mismo. Jesús, claro, como Él es Jesús, podía decir, venid a mí todos, dijo Jesús una vez, este texto maravilloso, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Jesús puede decir, y yo os haré descansar. Él predicó acerca de sí mismo, porque claro, Él es el punto, Él es Dios, Él es lo que necesitamos para que esos abismos que hay en nuestro ser sean satisfechos. Y las personas necesitan eso si tú ya lo tienes. ¿Por qué la iglesia? ¿La iglesia tiene un porqué o es una escalera de subir y bajar? Tiene un porqué, que más personas conozcan a Jesús. Entonces, nos preguntamos hoy, porque esto tiene relación directa con cómo vives tú. Sé que es un marco un poco teórico, pero tiene relación directa con cómo vas a vivir esta tarde, con cómo vas a ser con tus amigos, con tu mujer, con tus hijos, en un ratito. Relación directa. ¿Me explico o no me explico? No es una cosa teórica solamente. Si tú aceptas este propósito de qué eres como iglesia, cuando termine el servicio vas a empezar a ser iglesia. ¿Y dónde estás? Ahora en el café, cuando llegues a casa, viviendo los valores del reino. Hemos leído en el texto también, en la mesa del Señor. Ser bondadosos, compasivos, perdonar. ¿Qué dice el texto al final? Como Cristo os perdonó a vosotros, según su diseño. ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esta es una pregunta que ha de matizar lo que hacemos. Pues podemos hacer todo tipo de cosas, pero nuestra energía mayormente tiene que estar en esto, porque eso es ser iglesia. Lo hacemos por Jesús, como decía, Él es todo. Con Él hay suficiente para tener un motivo para cantar, para vivir, para disfrutar del mundo. Saber que pertenecemos al Creador. Nuestra vida tiene un significado en Él, un propósito en Él. Un día estaremos, es suficiente. Pero Jesús nos llama a servir a las personas en necesidad. Todo el tiempo. Tu vecino, el más seco, el más simpático, todo el tiempo. Incluso los animales. No vamos a hablar de eso hoy, pero la Biblia también habla de tratar bien a los animales, la creación a nuestro alrededor. ¿Por qué la iglesia? Por la visión final de Dios. Dios tiene una visión final de todas las cosas. Y esto es genial.
Esto es genial porque quiere decir que el partido lo ganamos nosotros. Es como si los partidos que se juegan esta semana de fútbol, no sé, ¿alguien sabe con quién juega el Barça este fin de semana? ¿No hay ni un hombre friki del fútbol aquí? Somos muy raros, ¿eh? Ah, no hay liga. Bueno, pues, como ves, a mí el fútbol no me interesa lo más mínimo. Es como si el Barça jugara esta semana con un equipo y tiene que jugar el partido. Tiene que jugarlo, sin ningún tipo de intervención, pero supiera cuál es el resultado. Eso es la iglesia. La iglesia dedica su pasión, su esfuerzo, su vida a disfrutar de Jesús, a servir a las personas, a atraer más personas a Él. El partido lo estamos jugando, pero sabemos que vamos a ganar. Y esa es la visión final de Dios de todas las cosas. Una multitud incontable de personas celebrando la vida en Jesús. Locos, gritando, locos. Dice Apocalipsis 7:9. Miré y apareció una multitud. Esto es el futuro, pero ya Dios sabe que eso va a ser así, porque Él es Dios y puede saber las cosas. Y apareció una multitud tomada de todas las naciones, todas las tribus, todas las pueblos, todas las lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono, ¿y de quién? Del Cordero, de Jesús. Vestidos de túnicas blancas, libres, siendo las personas que siempre quisieron ser. Y con ramas de palma, esto es algo que celebraban los judíos, con ramas de palma, ¿no? Con ramas de palma en la mano, celebrando. Esa visión final se va a dar, pero estamos en el trabajo de hacerla una realidad. Bendito trabajo. Juntos caminar hacia esta realidad que es segura en la visión final de Dios. Este es nuestro porqué. Este es nuestro porqué. Y es sencillo, pero queremos como iglesia que de verdad esto tenga una relación directa con las cosas que hacemos y no hacemos. No hablar de este es nuestro porqué y luego hacer otro tipo de cosas, perder nuestro tiempo y formar una religión sin sentido. No, queremos que esto defina qué somos como iglesia y qué hacemos como iglesia, porque este es nuestro porqué. Y juntos hemos de cuidarnos como iglesia de vivir para esta visión, unos a otros, animarnos a esto. Nadie nos ha llamado a subir y bajar una escalera sin sentido. No es el llamado de la iglesia. No hemos de inventar el porqué de la iglesia con tradiciones, con rígidos programas. La iglesia existe por Jesús y para el porqué de Jesús. Entonces, en vez de preocuparte tanto, y yo preocuparme tanto por lo que estamos haciendo, que está bien, hay un sentido para eso, pero hemos de preocuparnos más por si lo que hacemos responde al porqué de Dios, a la visión de Dios. ¿Por qué existimos como iglesia? Por y para Jesús. Eso primero que nada. Él debe ser tu pan de cada día. Si tu ser iglesia es solo venir el domingo y luego vivir de cualquier manera, no acordarte de Jesús en toda la semana, no has conocido a Jesús. Porque primero es Jesús. Si Jesús no significa algo para ti, no hablo de que seamos perfectos. Yo he luchado con todo tipo de cosas, con el pecado, con mi vida de devoción, con todo. Pero es un deseo por estar con Él, ir caminando con Él. Y Él que vaya definiendo tu vida, porque es por Él y para Él mientras lo disfrutas. Muchas veces me preguntan por mi fe, ¿no? Discusiones de que si la fe tiene sentido, no tiene sentido, para qué tipo de personas es. Yo llevo desde el 2000 siguiendo a Jesús, aquí estoy y nadie me obliga. Y es verdad que ahora estoy entre vosotros también trabajando, pero eso es de poco para acá. Nadie me obliga a seguir a Jesús. No quiero otro tipo de vida. Cuando pruebas el pan de verdad, no quieres ningún otro pan. Entonces es por Jesús, pero porque es para Jesús, es para las personas. Para que tú copies su vida hacia las personas y para juntos llenar el cielo de esas personas. Ese es el trabajo, bendito trabajo de la iglesia. Una historia para ir terminando, que esta es real, no sé si la del señor mayor esta es real. Como algunos saben, colaboro como voluntario en la Cruz Roja. Por cierto, la semana pasada, esta semana, todavía es domingo, creo que el jueves por la tarde, hubo reunión de todos los voluntarios y tal en la oficina que está yendo hacia Sagaró, y la coordinadora quiere empezar cosas nuevas este año, especialmente cosas nuevas en el Yen Grande aquí. Saben que aquí en San Feliu tenemos el Suris, que está por aquí arriba, donde trabaja Saray, y está el Yen Grande aquí. Pues en el Yen Grande aquí, aparte de lo que ya se hace de una vez a la semana, estar 1 hora y media
sacando a los usuarios, paseándolos, que les dé el sol, que estén al aire libre un ratito. Se va a empezar los martes por la tarde, 1 hora, 1 hora y media, creo que a las 5, manualidades. La coordinadora del centro, que es una chica súper simpática, con voluntarios, los martes. Y el miércoles un bingo, también a las 5 hasta las 6:30. Así que si te apetece, pues llamas a la Cruz Roja y están buscando voluntarios. Así que si estas cosas te apasionan y quieres estar sirviendo ahí a las personas mayores, puedes sumarte a esto. Como decía, colaboro con esto y la Cruz Roja tiene sus porqués también. Tiene su razón de ser. Aquí en Sanfe, por ejemplo, hay un foco especial hacia las personas mayores. Casi toda la actividad está vertida hacia esto, por eso a mí me gusta, ¿no? Y yo he de sumarme a su porqué si quiero ser parte de lo que la Cruz Roja está haciendo. No le puedo decir a la coordinadora, no, yo solamente vengo aquí a hacer amigos en las reuniones y tal, pero no me vuelvas loco. Que vas a hacer amigos en el camino, porque los mejores amigos se hacen trabajando en una pasión común. Lo vas a hacer, pero no es el porqué. No le voy a decir, no, yo vengo aquí a pintar fachadas porque a mí me encanta pintar fachadas. O no, yo solo quiero ser parte para lucir la chaqueta de la Cruz Roja. No, de hecho está prohibido, solo puedes usarla si estás en servicio. Ese no es el porqué. He de saber el por qué está aquí la Cruz Roja y si quiero sumarme a su porqué. No luchar con mis porqués. Entonces, la iglesia no existe para preferencias personales, que a veces las tenemos, ¿no? Ni siquiera para las mías. La iglesia no existe para gustos, para personalismos, para mantener el status quo, para que ciertas personas nos ofendan. Ese no es el propósito de la iglesia, guardar cierta forma para que la gente esté tranquila, para guardar las tradiciones. Si están bien, pues las conservamos, pero si no, fuera. La iglesia existe para vivir con pasión la visión de Dios, por Jesús y en el nombre de Jesús. Llenar el cielo juntos, mientras transformamos el mundo, sirviendo a las personas en el nombre de Jesús y hablando a las personas del nombre de Jesús. Para eso existimos tú y yo como iglesia. Y tú, que sigues a Jesús, termino con estas palabras, tú eres la iglesia. Hay un comentario muy habitual en todas las iglesias que he estado, lo he escuchado de alguna manera, y es, alguien le dice a alguno de los líderes o de las personas que llevan tiempo ahí, ¿por qué la iglesia no hace tal cosa? Como si la iglesia fuese un ente, que son 10 personas, que no tienen nada que hacer, sino hacer realidad las ideas de otros. No, la iglesia eres tú. Por eso yo, si me conoces un poco, no me traes mucho tus ideas, porque cada vez que alguien me trae una idea, mi pregunta es, ¿cuándo empiezas? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cuándo vas a comenzar esa iniciativa? Porque tú eres la iglesia. La iglesia no es un ente de gente que está sin hacer nada. De hecho, los 20, 30 personas que están aquí sirviendo, están sirviendo en un montón de cosas, haciendo un montón de cosas. Entonces, si tienes una idea para la iglesia, ánimo. Porque la iglesia eres tú. Y la iglesia soy yo, no es un ente con una capacidad infinita para hacer cosas. Somos tú y yo. Entonces, y es normal, porque las personas somos así. De hecho, casi que nos regodeamos, nos encanta criticar, ¿no? Sentamos a tomar una cerveza, vamos a criticar a los políticos, a criticar a los amigos, a criticar. Es como una dinámica, ¿no? Casi social. Y está bien, no creo que esté bien, pero es casi inevitable, ¿no? Y está bien a veces pensar en la iglesia y criticar. Eso está bien. Ver el lado en el que la iglesia podría mejorar o cómo acercarse más a la visión de Dios. Pero después de esa conversación, la pregunta es, ¿cómo podemos sumar para hacer ese cambio posible? Porque si no te estás convirtiendo en una persona peligrosa, una persona que Dios no quiere tener cerca. Acabamos de leer en el texto de Efesios que leímos antes, la crítica, todo eso es muy serio para Dios. Entonces, está bien ser críticos. Yo soy crítico conmigo mismo y con la iglesia, con mi familia, con todo. Pero después de ser críticos, la pregunta es, ¿cómo yo, si estás con otras personas, cómo vamos a sumar para hacer ese cambio posible? Eso es otro tono diferente. No una crítica hacia lo que supuestas otras personas deberían hacer, que ya están haciendo, equivocándose o por supuesto. Después de esa crítica, ¿cómo podemos sumar? ¿Cómo hacemos ese cambio posible juntos? Porque tú y yo somos la iglesia, llamados a esta visión grande de un Dios grande. Lo hacemos juntos, mientras otras personas conocen a Jesús. Se lo pedimos al Señor, que
que nos ayude a que esta visión sea nuestra visión. Pues Padre, sabemos que nos encantan los rituales y agarrarnos a nuestros rituales. Pero te pedimos como iglesia que si hay tradiciones y cosas que tenemos que están bien, pero que no nos salgamos del porqué, de tu porqué, de que primero Jesús sea nuestra pasión, quien está definiendo cómo somos, que su gracia, su amor, lo extraordinario que hay en Él, esté definiendo quiénes somos. Esté definiendo por qué nos reunimos los domingos, por qué queremos amar mejor en nuestras familias, por Jesús. Porque su amor y su persona, su acompañamiento, su fidelidad, su amistad incondicional nos perturba de tal manera que necesitamos copiar esas cualidades. Así que danos más de Jesús, o sea, ojos más grandes para ver mejor esa belleza, esa virtud, ese amor, esa perfección, esa luz que hay en ti, en Dios, en Jesús. Y luego como iglesia dirígenos acerca de cómo hacer estas cosas, cómo involucrarnos individualmente y como comunidad en servir a otros que lo necesitan en tu nombre y hablar a otros que te necesitan del nombre de Jesús. Guíanos, Señor. Corrige nuestras pasiones, corrige nuestros pensamientos, pon en nosotros tus sueños, tus cargas, porque queremos ser tu iglesia, no una iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás aquí hoy sin Jesús, simpatizando, llevas aquí quizás 15 años, pero estás dándote cuenta que quizás estás siguiendo más una tradición o una religión que a Jesús, hoy puedes decirle a Jesús que quieres empezar de nuevo. Decirle a Jesús, vale, creo que eres el Hijo de Dios, creo que eres quien dices ser y quiero sumarme a tu porqué. Perdóname, sálvame, quiero ser parte de tu iglesia. Y cuéntaselo a alguien más. En el nombre de Jesús, amén. Amén.